creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Claves para comprender el Catecismo. Como cada semana nos da mucho gusto poder saludarlos aquí a través de Radio Koinonia Radio, en el 800 AM de su radio. Como siempre, pues buscando dar razón de nuestra esperanza, dar razón de aquello que esperamos. Y el tema que iniciábamos ya la semana pasada y que queremos continuar hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite, es este tema de la esperanza cristiana. ¿Dónde está nuestra esperanza cristiana? ¿Cuál es el contenido de nuestra esperanza cristiana? Y yo creo que lo primero que tendríamos que comentar al respecto es que nuestra esperanza está en una persona, nuestra esperanza está puesta en alguien, nuestra esperanza es el encuentro con una persona. Esto es lo que esperamos, es lo que anhelamos y lo que deseamos. Y es también lo que nos sostiene en la vida, porque pues la esperanza es esta virtud que nos ayuda a vivir, que nos sostiene en nuestro diario vivir, que nos da fuerza para continuar, que le da sentido a nuestra vida y que nos permite superar pues todas las situaciones a veces adversas que la vida nos va presentando, pero quien se siente sostenido por la esperanza, quien se apoya en la esperanza que tiene, pues puede franquear estas dificultades. Para los cristianos no esperamos algo, sino los cristianos esperamos a alguien, los cristianos esperamos en alguien. Y para nosotros tiene un nombre que es Jesús de Nazaret. Nuestra esperanza, por otro lado, no está puesta solo en este mundo. Nuestra esperanza trasciende la historia, trasciende la vida en el mundo, y nuestra esperanza está puesta pues allí donde está Jesús, y nuestro anhelo es ir al encuentro de Jesús, que quizá para la mayoría de nosotros, los que ya vivieron y los que estamos viviendo, quizá este encuentro con Jesús se dé más allá de la muerte. Porque los cristianos creemos, además, ya alguna vez lo comentábamos aquí en nuestro programa de radio, que parte de la fe cristiana es esperar la segunda venida de Cristo. Es decir, llegará un momento en que Cristo vendrá y encontrará a muchos hermanos nuestros aún vivos. Otros ya estaremos muertos, quizá muchos siglos antes, muchos años antes. Pero cuando Cristo cuando Cristo regrese, encontrará también hermanos nuestros vivos, ¿verdad? Vendrá y se encontrará con ellos. Pero en cambio nosotros que estamos en este momento en la historia, pues tenemos nuestra esperanza más allá de la vida, más allá de la muerte, perdón. A menos de que Jesús llegue mañana. Pero por lo que la historia y la tradición cristiana, la experiencia cristiana nos ha ido mostrando a lo largo de los siglos, es que nos encontraremos con Jesús más allá de la muerte. Ahí tiene culmen, ahí tiene cumplimiento nuestra esperanza. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, ¿verdad? Terminará la fe, terminará la esperanza cuando podamos encontrarnos con Cristo. Bien, en este tema de la esperanza, en este tema de en quién esperamos y de lo que esperamos, decíamos la semana pasada que lo podemos nos podemos acercar a ello a través de algo que yo mencioné aquí, que se llama la escatología. ¿Qué datos encontramos en la Biblia? ¿Qué datos encontramos
en la tradición de la iglesia, qué datos encontramos en la liturgia de los cristianos, que nos permite hacer como una proyección, como una especie de proyección más allá de la muerte, y que nos permite también hablar de estos temas de los que ninguno de nosotros tiene una experiencia sensible, como es el tema del cielo, el tema del purgatorio, el tema del infierno. No tenemos una experiencia sensible, ni siquiera de la muerte, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros ha muerto y puede decir yo he experimentado la muerte, salvo algunas personas que dicen que han regresado del umbral de la muerte. No lo han cruzado definitivamente, pero han estado quizá ya muy en camino. Pero nadie tiene una experiencia sensible, porque nadie ha vuelto de la muerte sino solo el que está vivo, que es Jesús de Nazaret. Entonces, a partir de los datos bíblicos, a partir de la tradición de la iglesia, a partir de la fe de los cristianos, a partir de la liturgia, nosotros los católicos cristianos de este siglo y de los siglos pasados, nosotros qué podemos esperar, qué podemos decir, qué palabra se puede decir acerca de lo que llamamos realidades últimas, y que son en materia de estudio de esta disciplina teológica que yo mencionaba la semana pasada, que es la escatología. La escatología es la rama de la teología que va a tratar de ayudarnos a hacer una reflexión bien pensada, bien fundamentada, y buscando expresarla de modo significativo para los cristianos católicos de hoy en día. Expresarlo de manera significativa, quiero decir con ello que nos diga algo a nuestra vida, nos signifique algo, nos toque de alguna manera en nuestra existencia, en nuestra historia personal, en nuestra vida, en aquellas preguntas que nos hacemos. Esto es lo que yo quiero decir con que resulte significativa. No como un dato que se aprende de memoria, no como un dato que se escucha al azar, no como algo que no me incumbe, sino como algo que efectivamente nos incumbe, porque de una manera o de otra, pues es el contenido de nuestra esperanza, es la reflexión que buscamos hacer para prepararnos de alguna manera para lo que encontraremos o a quien encontraremos más allá de la muerte. Y aquí hablaremos entonces de tres temas. Uno de ellos ya lo tratamos la semana pasada, que era el tema del cielo. Pero nos quedan dos temas interesantes también, que es el tema del purgatorio y el tema del infierno. Este tema del infierno de alguna manera ya también lo vimos cuando hablábamos de que Jesús descendió a los infiernos. Y aquí nos costó mucho trabajo por cuestiones de lenguaje tratar de entender qué significa este artículo de nuestra fe. Lo mismo lo descubrimos la semana pasada cuando hablábamos sobre el cielo, las dificultades que tenemos con el lenguaje en el momento que queremos expresar que nosotros creemos en el cielo, que nosotros queremos llegar al cielo, que Dios está en el cielo, que la felicidad la vamos a encontrar en el cielo. Pero nos preguntábamos, bueno, y en definitiva, ¿qué queremos expresar los cristianos, los católicos, con esta frase, el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Qué queremos decir del cielo? Etcétera. Y tratamos la semana pasada de evitar cualquier connotación geográfica, tratar de pensar que se trata de un lugar que se puede localizar en algún punto del espacio. Tratamos de ponerlo de manera más existencial, digamos, o mejor aún, más personal. No cosificar el cielo como si fuera un lugar geográfico, no identificar el cielo con un castillo, no identificar el cielo con un pedazo de tierra o de universo donde todo sea perfecto. Evitar a toda costa, aunque nos cuesta mucho ciertamente por la larga tradición que tenemos los católicos, sobre todo por la iconografía, por la pintura, por los artistas, etcétera, que nos han llevado a lo largo de los siglos a ir teniendo algunas ideas preconcebidas de lo que es el cielo.
Pero es el momento que los cristianos católicos del siglo XXI hagamos una reflexión seria sobre este tema del cielo. ¿Qué espero yo cuando digo me quiero ir al cielo? ¿Qué pretendo cuando yo digo el cielo? ¿Qué puede haber en mi mente? ¿Qué puede haber en la mente de la iglesia? ¿Qué puede haber en la mente de los que predican cuando hablan del cielo? Y ya decíamos que se trata de más que nada de una relación cercana, de una manera de vivir como vive Dios, ¿verdad? De compartir la vida de Dios. ¿Qué es el amor? Amar a Dios y sentirse amado por Dios es el cielo, ¿verdad? Es el cielo que se puede vivir en la tierra. Sentirse íntimamente unido y en comunión con Dios es el cielo. ¿Por qué? Pues porque no puede haber para el ser humano algo más grande y más maravilloso que el amor de Dios en la vida. Así que esta es la propuesta, ¿verdad? La propuesta es tratar de liberarnos de alguna manera de un lenguaje que nos ate a un lugar o que ate nuestra esperanza a un lugar geográfico o algún lugar en el espacio. Es un esfuerzo difícil, pero tenemos que hacerlo para que aquello que anunciamos y aquello que creemos resulte verdaderamente significativo para el hombre del siglo XXI. Tenemos que ir a un breve corte. Regresando, saludamos al hermano Jorge, que hoy nos acompaña y que quiere compartir con nosotros, como en otros programas, pues también la temática que vamos a presentar este día, que es el tema del purgatorio. Lo saludo antes de ir al corte. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues aquí seguimos participando, ver en qué podemos también poner nuestro granito de arena. Gracias. Bien, regresamos enseguida, no le cambien, 800 de su radio AM. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de septiembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Felipe Sánchez, con la conferencia La importancia de las vocaciones y las oraciones del pueblo por las vocaciones. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros. Te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también
375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, el tema del purgatorio entonces, con este esfuerzo de tratar de no identificarlo con un lugar. ¿Qué podríamos decir de entrada sobre el tema del purgatorio, Jorge? Pues sí, como usted ya también lo ha mencionado, no es un lugar, sino también nos habla la manera de comprender, de que nos dice el catecismo, pues viene siendo un lugar antes de estar gozando, viviendo precisamente de la presencia de Dios, o en el lugar donde está Dios, ¿verdad? Se supone que pues todos tenemos, como decía usted también hace un momento, la esperanza de llegar un día todos a la presencia de Dios, y todo esto nos lleva precisamente para comprender también que esto pudiera ser una especie como de antesala para estar purificándose y estar también tratando de, no sé, de ir corrigiendo, pues de alguna manera, más que de corregir, ver de acuerdo al tiempo que hice, y pues una idea que más o menos viene a mi mente es que pues vamos a ser juzgados en el amor, ¿verdad? Entonces pues hay que ver qué es lo que hice, y esto no quiere decir que no tenga la esperanza de llegar a la presencia de Dios, pero sí que pues podríamos decir, no me siento digno de llegar a la presencia de Dios porque tengo esto y esto. Entonces, pues como dice, Dios no nos va a acusar, no nos va a pedir cuentas, sino que nosotros vamos a hacer una reflexión de acuerdo a nuestra vida, el recorrido de nuestra vida. Pues eso es lo que un servidor pudiera compartir, que el purgatorio es como una especie de antesala antes de llegar a la presencia de Dios. Muy bien, creo que podemos partir de esto que nos ha comentado Jorge. Primero afirmar la existencia, digamos, o puedo afirmar la realidad de esto que llamamos purgatorio, que no necesariamente es un lugar. Yo quisiera insistir en esto, ¿verdad? O sea, yo sé que para los seres humanos es muy difícil ubicarnos si no tenemos una coordenada de tiempo y espacio, aquí y ahora. Sé que el lenguaje nos limita mucho y nos traiciona el subconsciente, y siempre terminamos hablando de un lugar, como si fuera un espacio, ¿verdad?, muy bien definido, en el que entro y del que salgo, o por el que paso. Pero lo que la enseñanza de la Iglesia me parece es que en el proceso que tiene como fin último el estar con Dios, el compartir la vida con Dios, más aún el compartir la vida de Dios, o esto que llamamos estar en la presencia de Dios, en el proceso se impone necesariamente una etapa de purificación del espíritu humano, del ser humano, que ha dejado una etapa de vida que podemos calificar de terrestre o biológica, si ustedes quieren así, y que va en proceso para disfrutar la vida de Dios, que tiene como fin último compartir la vida de Dios y pasar de esta realidad biológica, humana, carnal, digamos, o encarnada, si se quiere, terrena, mundana, porque estamos en el mundo, a
una vida asumida por Dios, entregada a Dios totalmente, transformada por Dios, es necesario un momento, una etapa, digamos, de purificación. No dudamos, porque la Iglesia sí lo enseña, que habrá cristianos que en el momento mismo en que mueren, llegan a su fin último, a la finalidad para la que fueron creados, que es compartir totalmente la vida de Dios, ser asumidos totalmente por Dios, ser inundados por la divinidad, por el amor divino, de tal modo que no queda en ellos ningún rastro de pecado, de imperfección, de maldad, y por ello la vida de Dios los puede asumir en ese momento. Y entonces decimos que aquel cristiano pues se fue, esto es lenguaje común, lenguaje popular, se fue derecho a la presencia de Dios. Y entonces decimos que este hombre pues murió, o esta mujer murió siendo un santo, siendo una santa. El santo, la santa, es aquel que ha sido totalmente tomado por Dios, que aquí cuando termina su vida biológica, su vida terrena, y no hay nada que lo separe del amor de Dios, de la vida de Dios. Pero el común de los mortales, nosotros, el común de los cristianos católicos, de los cristianos, de los hombres y las mujeres que habitamos en este mundo, cuando morimos, pues tenemos mucho en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra historia, en nuestro espíritu, en nuestra alma, experiencias que nos impiden ser asumidos totalmente por Dios, compartir totalmente la vida con Dios, porque hay muchas situaciones pendientes, porque hay muchas cosas que terminar de purificar, ¿verdad? Esta es la palabra clave, purificar. La palabra clave es purificar. El purgatorio es esta etapa del proceso del ser humano en la que busca purificarse, o en la que es purificado, mejor aún, es purificado para poder ser asumido totalmente por la divinidad. En esta purificación, ¿de qué se trata? De que el ser humano no tenga en sí, en su historia, en su espíritu, en su alma, algo que le impida al amor de Dios a asumirlo totalmente, inundarlo totalmente. Se trata de que este proceso de purificación no dificulte, no impida que la totalidad de este hombre o de esta mujer que ya murió sea asumido por Dios. Y entonces habrá que, enseña la Iglesia Católica, que antes de llegar a la presencia de Dios, antes de poder compartir en plenitud el amor de Dios, es necesario un proceso de purificación. A esta etapa de purificación entre nuestra muerte y en el momento en que seamos totalmente asumidos por Dios, es lo que hemos llamado en la tradición católica purgatorio. No porque sea un lugar al que se entra por una puerta y se sale por la otra, ¿verdad? No es un lugar por el que vayamos a pasar. Es parte de nuestro proceso y es parte del proceso de la mayoría de los seres humanos antes de poder llegar al encuentro con este Jesús que es nuestro cielo, el encuentro con este Jesús, la vivencia del amor pleno, la vivencia plena del amor de Jesús. Este es nuestro cielo. Antes de poder tener esta vivencia plena del amor de Jesús en nosotros, necesitamos purificar totalmente pues nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra experiencia humana, y entonces poder abrazar y ser abrazados en toda nuestra totalidad por Jesús, porque hemos terminado un proceso de purificación.
qué bien podríamos empezar aquí en la tierra. No sé si esto pudiera abrirnos alguna perspectiva, Jorge, en la manera de que pudiéramos entender el purgatorio. Pues definitivamente, claro que sí, como lo estamos escuchando de aquí del Padre, pues efectivamente ya desde este mundo nosotros podemos incluso ya estar viviendo pues un purgatorio, una purificación, precisamente pues es a lo que estamos llamados, ya desde esta vida, tener esta oportunidad que Dios nos da, aprovecharla y ir pues purificándonos, en algún momento, no sé si ya lo habría comentado, aprender a doblegar nuestros gustos, placeres, por esforzarnos y hacer la voluntad de Dios, hacer vida su palabra, que eso es lo que precisamente nos lleva a purificarnos, a estar más conscientes de este llamado que nuestro Señor nos hace. Jorge, tenemos que ir a un corte, regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos en el 608-3652. Nos da mucho gusto escuchar sus comentarios, recibir sus comentarios en el teléfono 608-3652. Recordarles que estamos también en el internet, en el sitio web www.tjcatólico.com. Ahí también podemos encontrarnos, podemos comunicarnos en este sitio de internet. Y desde luego en la radio, en el 800 AM por Koinonia Radio. Regresamos en un momento, no le cambien, permítanos continuar con ustedes. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8:28. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, nuevamente con ustedes de regreso en nuestro programa Claves para comprender el Catecismo. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros. Estamos en este tema interesante del purgatorio que hemos querido abordar desde una perspectiva, insisto yo, más personalista, es decir, salirnos un poquito del esquema de los lugares, ¿verdad? Como si el cielo fuera un lugar cerrado al que algún día tocaremos la puerta, vamos a entrar y de ahí no nos vamos a salir. Y el purgatorio como otro lugar, ¿verdad? Al que vamos a entrar y algún día vamos a salir. Entramos por una puerta y salimos por la otra puerta para entrar luego a la puerta del cielo, como si fuera un lugar. Y el tema del infierno, que ya nos tocará compartir, quizá no hoy, sino la semana que entra, como otro lugar, ¿verdad? Que tiene solamente puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida.
Creo que hoy en día es necesario superar estos esquemas geográficos, topológicos, que nos dificultan luego comunicar el mensaje sin caer en estos estereotipos. Insisto, sé que es muy difícil porque el arte, la catequesis, la predicación nos han hecho estos esquemas mentales que luego nos resultan difíciles de superar. Incluso el lenguaje mismo, ¿verdad?, nos resulta corto en el momento en que queremos de alguna manera reexpresar estos aspectos de lo que hemos llamado aquí la escatología y que nosotros planteamos como realidades últimas más allá de la muerte. Hablábamos del purgatorio entonces como una parte del proceso que lleva al ser humano hacia su fin último, que es el encuentro con Dios, el encuentro con Jesucristo. Y esta etapa del proceso del ser humano, ya fuera más allá de la muerte, es a lo que llamamos purgatorio. Pero que es un momento de purificación, pero que puede ser también iniciado aquí desde esta etapa de vida sobre la tierra. En esta etapa de vida que Dios nos concede en la tierra, podemos empezar de alguna manera o de otra este proceso de purificación que nos permita pues el encuentro con Jesús en el menor tiempo posible, ¿verdad?, de la forma más inmediata. Jorge, durante muchos años ya, ha sido ministro extraordinario de la Eucaristía, tiene pues una larga experiencia de visita a los enfermos, de asistencia a los enfermos, de llevar la comunión a los enfermos, y desde luego que ahí habrá tenido la oportunidad, por este ministerio que él ejerce en la iglesia, del contacto y de la relación con los enfermos, con los ancianos, con la gente que sufre y que quizá pudiéramos ya nosotros decir está empezando en vida, en esta etapa de la vida, el proceso de purificación. Jorge, ¿algo que nos pudieras compartir al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. Pues efectivamente, pues no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Pero pues sí, en el tiempo que Dios me ha permitido participar como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pues sí, efectivamente hemos tenido este contacto con los enfermitos, enfermos ya incluso muy graves. Y efectivamente, de verdad que al inicio me ha tocado verlos antes de estar en esa aceptación, de esa disposición de recibir la comunión, y se les ve así como muy desesperados, como muy ansiosos. Una vez que, gracias a Dios, ha podido ir el Padre, ha podido confesarlos y estar en gracia para poder recibir a nuestro Señor, se ve un cambio total. Se ve un cambio total de cómo aceptan y ya expresan ellos que esto que Dios les está permitiendo vivir, sienten que de alguna manera están ellos no pagando ni como un castigo de Dios, no, sino al contrario. Dicen, es una manera de estar ya preparándonos, porque gracias a Dios, de alguna manera, gracias a Dios me ha permitido estar con enfermos que me ha tocado incluso verlos morir. Y ellos mismos expresan de esta forma diciendo, Dios me ha permitido estar en estos momentos para precisamente prepararme y sobre todo que lo que yo estoy sufriendo ya no sea como un castigo, sino que sea como una especie, como lo estábamos comentando, de purificación, de prepararse, pero sobre todo de ver el mal o el padecimiento como algo que
pues todos tenemos que pasar y que ellos de alguna manera están ya experimentándolo, pero sobre todo con aquella aceptación. Pero esto sí es muy importante, de verdad. Primeramente estar, sentirse amados por Dios, como en este caso los enfermitos que reciben a nuestros sacerdotes, se confiesan, se preparan, y todo es más llevadero, más fácil, ¿verdad? A que cuando estamos lejos de Dios, y sobre todo qué es lo que sucede cuando no se está con aquella aceptación, pues se reniega y incluso se enojan y están, pues hasta no solo ellos están molestos, sino que hacen daño también a las personas que los atienden. Entonces, pues sí, los enfermos son principalmente un ejemplo y un testimonio de cómo cuando se acepta ya la gracia de Dios, están cerca de Dios, el proceso, como dice el Padre, y es algo muy claro, el proceso nos es más llevadero, y bendito sea Dios que tienen la oportunidad de irlo ya a estar, de experimentar esa purificación en este mundo. Me parece muy bien esto, ¿no? Es aquí Jorge como que ha tocado 2 o 3 temitas muy, muy interesantes. Jorge decía, es más llevadero el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la soledad. No significa que porque se confiesen, el Padre los vaya a ungir, o les vayan a llevar la comunión los ministros cada día cuando es posible. No significa que vayan a desaparecer estas experiencias humanas de la soledad, del dolor, de la enfermedad. Lo que sí significa es que el enfermo, el anciano, le puede dar un sentido a aquello que está sufriendo, aquello que le está doliendo, a aquello que lo tiene postrado en cama, o aquella soledad que sufre, ¿verdad? El enfermo le puede dar un sentido, y esto es lo que hace llevadera aquella situación que vive, aquella experiencia humana por la que está pasando. El que puede darle un sentido a aquello que vive. ¿Y cuál es el sentido que el cristiano puede darle a aquello que vive? Pues el que estamos mencionando desde el inicio de nuestro programa, ¿verdad? La purificación. Esta otra frase que utilizó Jorge hace un momento, es una oportunidad. En realidad, a veces nosotros en el mundo en el que vivimos nos quisiéramos morir sin ningún dolor, y en un momento, ¿verdad?, amanecer quizá muertos, o en un segundo colgar el pico y ya ahí quedaste sin vida y todo. Pero yo pienso que morir enfermo, con una cierta dosis de dolor, con un tiempo de enfermedad, bien podemos entenderla también como una oportunidad que Dios nos da para prepararnos a ese momento de encuentro con Él. Empezar aquí desde nuestra etapa de vida terrena, esto que podemos llamar purgatorio, ¿verdad? Porque el tiempo de purificación lo podemos entender también como saldar cuentas pendientes, ¿no? Qué bueno que el enfermo pueda entender que ese tiempo de enfermedad que Dios le ha puesto en su camino lo puede aprovechar para pedir perdón, para reconciliarse a veces con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los padres, ¿no? Y entonces puede irse de esta etapa de la vida con menos pendientes, porque Dios le permitió un periodo de vida en el que no tenía que trabajar, en el que no tenía que preocuparse por el dinero, en el que no tenía que, sino simplemente por prepararse para morir. Y nada mejor para prepararse para morir que saldar cuentas. Y yo no quiero decir aquí solo cuentas económicas, ni en primer lugar, y si las hay, pues también, ¿no? Pero saldar cuentas, ¿no? Saldar cuentas con los seres que queremos, con los seres que nos quieren, con las personas que hemos encontrado en el camino, con las personas que nos han hecho bien, con las personas a las que hemos ofendido. No dejar esos pendientes en esta etapa de la vida, porque esos pendientes son los que pueden retrasar nuestro proceso de ir al encuentro con Jesús. Pueden retrasarlo, y entonces pues tendremos que pasar por un proceso quizá más largo, hablando en tiempo, digamos, de purgatorio, ¿verdad?
Mis amigos, tenemos que ir nuevamente a un corte con mucha pena porque el tema es muy interesante, pero pues hay que identificar la estación. Recuerden, estamos en Koinonia Radio, en el 800 AM de su radio. Nos encontramos también en el sitio de internet www.tjcatólico.com y en el 608-3652. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de septiembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Felipe Sánchez, con la conferencia La importancia de las vocaciones y las oraciones del pueblo por las vocaciones. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio te invita a una mañana de reflexión, una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Koinonia. El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Koinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Koinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia-convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Koinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Koinonia Radio invita. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Son las 8:42. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos entonces aquí con nuestro programa que hoy nos toca. El tema que hoy nos toca es el del purgatorio. Y terminábamos hace un momento diciendo que podemos aquí en nuestra vida terrena ver en la enfermedad, el dolor, a veces la soledad, también como una oportunidad que Dios nos brinda para empezar ese proceso de purificación que solemos llamar purgatorio. Un proceso de purificación que busca preparar al ser humano del mejor modo posible para el encuentro con Jesús, para el encuentro con su Padre Dios, con el Creador, con nuestro Padre Dios y con Jesús, ¿verdad? Prepararnos y pues disponer nuestro espíritu, disponer nuestra conciencia, disponer nuestra vida, nuestra experiencia de vida del mejor modo posible para que Dios, para que Jesús pueda abrazarnos totalmente e inundarnos con su amor y que no vaya a encontrar en nosotros pues algo que está ahí como un poquito oscuro, como un poquito impenetrable, ¿verdad? Que no permite que su amor lo inunde. Y entonces por eso es necesario prepararnos para ese encuentro con el amor pleno de Jesús. Y para eso puede servir muy bien un tiempo de purificación
que los cristianos católicos creemos que se da después de la muerte, en esta etapa del proceso que podemos llamar purgatorio. La enseñanza de la Iglesia existe este tiempo de purificación, es necesario este tiempo de purificación. Es la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia no desciende a detalles. La enseñanza de la Iglesia no nos dice cómo es. La enseñanza de la Iglesia no nos dice en qué consiste, si consiste en llanto, si consiste en sufrimiento, si consiste en dolor, si consiste... La Iglesia no nos puede decir eso porque pues a la Iglesia lo que le interesa es que nosotros vayamos preparados para el encuentro con Dios. Y además no tenemos suficientes elementos, digamos, para poder afirmar categóricamente cómo puede ser este momento, este momento del proceso. La tradición, la devoción popular, algunos elementos en la liturgia, el arte, la concepción de los artistas, la catequesis, etc., nos lo ha tratado de transmitir en imágenes, y por eso a veces tenemos esas imágenes en nuestra cabeza, ¿verdad? De hombres y mujeres en algún lugar, queriendo salir de ese lugar, esperando salir de ese lugar para ir al encuentro con Dios. Pero la Iglesia no enseña eso como enseñanza oficial. Estamos entonces tratando de expresarlo como el momento de un proceso que bien pudiéramos empezar desde aquí. Aquí hemos hablado entonces de la enfermedad, de la soledad, del dolor, etcétera, que nos puede ayudar a purificarnos y a ir pues saldando cuentas, ¿verdad? Cerrando capítulos, dándole vuelta a la página de nuestra vida de algunas cosas que podamos tener pendientes. Aquí Jorge nuevamente puede quizá ayudarnos, auxiliarnos mucho en cuáles son esas cuentas pendientes que luego los cristianos vamos dejando en nuestro caminar. De qué cuentas pendientes tendríamos que saldar antes de poder decirle a Dios: Señor, ahora sí ya estoy aquí, dispuesto, digamos, lo mejor preparado para mi encuentro contigo. Pues sí, padre, con mucho gusto. En alguna ocasión compartía una experiencia que Dios me permitió vivir con un enfermo precisamente, que incluso me fueron a buscar a una de las capillas porque yo iba a participar ahí, que se podía llevar la comunión a un enfermo. Era el papá de la familia, ya señor grande, y que decía que pues ya estaba agonizando. Yo hasta incluso dije, bueno, pues ¿para qué llevarle la comunión si ya está agonizando? Pero insistieron los familiares y sí, llevé la Sagrada Comunión, hice el rito, lo aceptó recibir a nuestro Señor, ya incluso no claramente hablaba, pero él aceptó. Es el rito, le di la Sagrada Comunión y de ahí me tuve que ir porque tenía que participar. Cuando terminó mi participación, llegaron los familiares al lugar y me dijeron: ¿sabe qué? Mi papá ya falleció. No, pues que en gloria esté, y pues lo sentimos mucho. Dice: ¿sabe qué? Y venimos a darle las gracias. Dice, porque después de que recibió la comunión, dice, tuvo un momento de lucidez. Dice, habló con todos, nos encargó cosas y nos pidió perdón. Dice, y se fue con una tranquilidad que eso es lo que nosotros ansiábamos, porque lo mirábamos muy desesperado. Estaba desesperado, no hablaba ni nada antes de que recibir la comunión. Entonces, pues esto que les comparto, pues volvemos a lo mismo, lo que dice el Padre. Nuestro Señor nos da oportunidades de saldar cuentas, de hablar con nuestros seres queridos, que tristemente a veces también los seres queridos, los que están alrededor, no dejamos que hablen, ¿verdad? Porque pues no nos gusta hablar de la muerte. ¿Y qué sucede cuando nos dicen, sabes qué? Los familiares, cuando están
muriendo nos dicen, ¿sabes qué? Yo quisiera que encargarte. ¿Y qué es lo primero que decimos? No me digas nada, te vas a poner bien. No es verdad. Ellos presienten, ellos saben, ellos sienten. ¿Y qué sucede? Pues nuestro deber es escucharlos porque si no lo hacemos, después nada más nos queda lamentarnos en decir, lo hubiera dejado hablar. ¿Qué me querría decir, verdad? Entonces, pues es la oportunidad que Dios nos da. Dios nos da de lucidez, de estar cuando estamos enfermos, cuando están enfermas las personas, pero sobre todo también a las personas que atienden a los enfermos, que de verdad estén atentos, y si ellos les están hablando, les están encargando algo, pónganles atención, de verdad, porque es muy importante. Dice, ya lo vuelvo a repetir, lo que comentaba el padre, nos da la oportunidad para estar en paz, para pedir perdón, para hacer encargos incluso, ¿verdad? Hacer encargos. Yo quisiera que tú te hagas cargo de esto, de esto. Eso es muy importante. Sobre todo también estar conscientes de que Dios a todos nos da oportunidad, no solo en la enfermedad, ¿verdad? Sino también en, no sé, momentos de desesperación, de angustia, de problemas con la familia. Pues hay tantas situaciones que eso nos puede también ayudar a ir purificando nuestra conciencia, y sobre todo también que pongamos en práctico, salga a la luz nuestros virtudes que tenemos. Pero sobre todo es muy importante y estar conscientes de que Dios quiere que todos estemos un día gozando de su presencia, y por eso nos da en este mundo la oportunidad desde este mundo de ir caminando en este proceso, y también ser muy conscientes de que es la oportunidad que nos da en esta vida, porque después de esta vida, y nuestra iglesia nos enseña precisamente que después ya no podemos hacer nada, más que los seres queridos que se quedan son los que pueden interceder y pedir por nosotros. Pero sin en cambio, mientras tengamos esta oportunidad, no la desaprovechemos, y sobre todo démosle un sentido a lo que podríamos pensar que es malo, a lo malo que nos está sucediendo. Pedirle a Dios mejor que nos ayude y que podamos canalizar esto para nuestro proceso de purificación. Jorge, muchas gracias. Gracias por estas experiencias que compartes con nosotros. Pues nos ayudan, ¿verdad?, a pensar también en nuestra vida. Nos ayudan también a prepararnos en esta vida ya, para prepararnos y purificarnos para el encuentro con Jesús. Muy bien, así que, ¿qué podemos decir para terminar con nuestro programa? Porque el tiempo se ha terminado. Ante la pregunta, ¿existe el purgatorio como lugar físico? No lo podemos afirmar. La Iglesia no nos dice que exista como lugar físico. Que tenemos la necesidad de una etapa de purificación antes del encuentro definitivo con Dios, eso es innegable. La Iglesia nos dice que tenemos que purificarnos antes del encuentro con Dios, y por qué no empezar ya desde aquí y desde ahora este proceso de purificación, que sin lugar a dudas, por muchas circunstancias, por muchas limitaciones, quizá tendremos que continuar más allá de la muerte, pero qué bueno que lo podamos empezar desde aquí, para que cuanto antes podamos llegar al encuentro con Jesús. Por eso es bueno también pedir por nuestros difuntos, por eso es bueno la celebración de la Eucaristía, de la misa por nuestros difuntos, la oración por nuestros difuntos, pedirle a Dios por nuestros difuntos, para que ese proceso de purificación sea breve y puedan llegar cuanto antes al encuentro con el Señor, que es el cielo. Mis amigos, nos despedimos, nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por su compañía, gracias por escucharnos. Buenas noches. Creo en Dios Padre
No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. Señor de señores.
me